Y Hernández fue un hombre característico, típico, un producto típico, diría yo, de esa Argentina que estaba entrando, que estaba empezando a formarse en el aspecto que conocemos ahora. Después de Rosas empieza un proceso en el cual hay algo así como una voluntad de preguntarse, de hacerse una cantidad de preguntas sobre el país en el que se está viviendo y el futuro que puede llegar a tener, ¿no? Y Hernández es uno de los hombres típicos de ese proceso, ¿no? de esa búsqueda. Él hace todavía recurriendo a patrones un poco anacrónicos, se diría, para el proyecto de país que se está atendiendo, ¿no? O sea, todavía el caudillismo, todavía ciertas reivindicaciones del interior respecto de Buenos Aires que no tienen otra solución que la lucha armada, ¿no? Y él, digamos, todavía se mete en todas esas contiendas y bueno, y su vida transcurre en esa perspectiva, ¿no? Su calidad de escritor o de poeta, si se quiere, le permite también simbolizar ese proceso. En realidad el Martín Fierro, que es la obra principal de Hernández, no es más que una quinta esencia de este proceso convulsivo que yo he tratado de describir, o sea, la perduración de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. En realidad el conflicto entre la ida y la vuelta del Martín Fierro expresa exactamente eso. En la ida todavía es el país que está muriendo y en la vuelta es el país que está naciendo en la perspectiva de este hombre tan ejemplar. Yo creo que es un caso que no es el único en el siglo XIX, ¿no? de un trasvasamiento constante entre tipos de discurso, diría yo, para usar una terminología un poco más actual, ¿no? O sea, podía escribir poesía, o lo hacía, ese poema el Martín Fierro es ante todo un poema. Poema, sea como fuere, como sea visto, es poesía, ¿no? Pero esa poesía está saturada de la experiencia del hombre de acción y al mismo tiempo ese hombre de acción se expresa mediante el periodismo y luego también tiene funciones públicas y tiene una representación política y todo eso es en una especie de vértigo en el cual nada parece escindido, ninguno de esos aspectos parece escindido de las otras cosas como es lo que es habitual ahora en el siglo XX, siglo XXI. De Hernández, por ejemplo, se sabe que acompañó a su padre que era mayordomo de una estancia de Rosas. Bueno, muy bien, ¿cómo lo acompañaría? ¿Qué sabemos de eso? Nada más que lo acompañaba como al mayordomo de la estancia de Rosas. Es un dato que algunos consideran válido para explicarse las adhesiones políticas posteriores, o sea, siempre adherir a las causas federales, como si hubiera aprendido eso en la estancia de Rosas, que no era muy federal tampoco, ¿no? Pero no importa, pasa por tal cosa, ¿no? Aprendió a ser gaucho, es decir, convivió con los gauchos, los observó y en ese sentido tuvo un comportamiento típico de lo que se considera la gauchesca. Es decir, hay dos conceptos que hay que distinguir entre el mundo gaucho y el mundo gauchesco. El mundo gaucho es el modo de vivir de un tipo de gente, los gauchos. La gauchesca es una mirada exterior sobre el modo de vida de ese tipo de gente. Y la literatura llamada gauchesca es eso, es un relato que hacen no los gauchos, sino hombres cultos que miran cómo viven los gauchos. Y Hernández también, es decir, y esa mirada él, según cuenta su hermano Rafael, la aprendió en esa experiencia de adolescente o de joven junto a su padre en las tareas gauchescas. Pero él las aprendió de una manera única, se diría. Esa es una observación que hace Borges, que es muy válida, ¿no?
dice que a quién le hablaba Hernández o a quién se dirigía Hernández con el Martín Fierro. Y se dirigía a quienes no necesitaban de informaciones sobre la vida de los gauchos. Hernández, como hombre en realidad de ciudad, casi diría, dentro de la modesta aristocracia argentina, era un aristócrata. Era un Pueyrredón por parte de madre. Y Pueyrredón es un linaje importante en la Argentina desde la colonia en adelante, ¿no? Y Hernández era un Pueyrredón, ¿no? Era un aristócrata. Pero digamos, la experiencia inicial gaucha le hace ver un mundo que recoge, porque no escribe el Martín Fierro enseguida. El Martín Fierro es el resultado de un saber acumulado sobre la mentalidad gaucha ligada a los cruces políticos respecto de los cuales el Martín Fierro es también una respuesta. Y Hernández también lo expresa, y lo expresa en el Martín Fierro, es decir, entre la ida y la vuelta hay un cambio fundamental. Muchos lo atacan por eso, ¿no? Muchos lo censuran por eso, es como si le exigieran que hubiera permanecido en esa melancólica visión del gaucho que se va a los indios y que desaparece, porque así termina el poema, así termina la ida. El gaucho como que se retira, se refugia en una zona más primitiva todavía que aquella en la cual vivía. Es como si se dijera, pero no es posible. De alguna manera tengo que redimir a estos personajes históricos y al mismo tiempo tengo que, en esa redención, tengo que comprender el país que se está configurando. Y entonces es la vuelta. Y en la vuelta es donde está preconizando, mientras que en la ida preconizaba la espontaneidad, la violencia, la respuesta, la dignidad y todos esos valores que se le pueden atribuir al gaucho que se resiste y que reacciona y que está contra la injusticia. En la vuelta son los consejos, es el trabajo, es la paz, es la armonía, ¿no? Si eso es contradicción, y ya no me atrevo a decirlo, me parece más bien expresión de esa humanización que se puede pensar para los protagonistas de la historia. Hernández introduce un cambio porque es un poeta y el Martín Fierro es una obra de una densidad poética sin igual, es decir, casi cualquier sextina de Hernández vibra desde el punto de vista de la escritura poética, es otra cosa. Creo que eso es lo que le da la perduración y lo que tiene un gran valor. Creo que lo que perdura en esto, más allá de la muerte del gaucho, de la liquidación del gaucho y de la entrega al plan liberal que aparece en la vuelta, es esa densidad poética que es realmente extraordinaria. Esos primeros versos del Martín Fierro, aquí me pongo a cantar, es un despertar del valor de la palabra único, ¿no? Eso es lo que lo diferencia a Hernández, o el poema de Hernández, de los otros poetas. Lugones, en los trabajos sobre el payador, el Martín Fierro, que lo pone como personaje épico a Martín Fierro, como homólogo de la épica griega, ¿no? Y Astrada, en un libro que se llama El mito gaucho, lo pone como ejemplo del argentino posible, ¿no? De un argentino posible, de un argentino esencial, ¿no? Sacando esas potenciaciones, para mí el Martín Fierro ocupa un lugar justamente como poesía. Un acercamiento al Martín Fierro renueva toda la confianza que uno puede tener en la poesía y en la palabra poética. Y como tiene esa complejidad y tiene la cantidad de lecturas posibles que se pueden hacer y que se hacen, el dinamismo de esa presencia es muy grande. Todavía se sigue pensando, invocando, recuperando al Martín Fierro como un
objeto que ocupa un lugar central en esta literatura que todavía está en formación.